de la importancia de la unidad y de ser uno y de tener un mismo sentir, que ahora vamos a ver en qué habla la palabra de Dios de tener ese mismo sentir, de qué habla la unidad realmente, porque la unidad, y somos aquí 50 y tantas, 60 y tantas personas, y cada uno, como diríamos en plan llano, cada uno somos de nuestro padre y de nuestra madre, es decir, culturas, formas distintas, y sin embargo, el Señor habla de su iglesia como un cuerpo, donde Cristo es la cabeza y cada uno de nosotros somos miembros de diferentes lugares de ese cuerpo, pero al fin y al cabo un cuerpo que para que se mueva y avance necesariamente tiene que estar unido. No hay otra forma. Si la Iglesia y el reino de Dios ha de avanzar, se hace fundamental que tú y yo seamos uno, que la Iglesia mantenga ese espíritu de unidad, más allá de cuál sea nuestra procedencia, más allá de cuál sea nuestra edad, más allá de cuál sea nuestro mayor o menor grado de conocimiento, porque ahora vamos a ver por qué Cristo está en su iglesia y hasta qué punto tú y yo necesitamos ser perfeccionados, hasta que todos lleguemos a la unidad y a la estatura y al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. A veces uno pensaría: Señor, pero ¿por qué esta persona no avanza más? ¿Por qué no toma decisiones más rápido? Si yo haría esto, esto y esto. Claro, Gema, para ti es muy fácil. Conociste al Señor con 5 o 6 años. Toda tu vida ha sido un trato de Dios y ha sido un conocimiento de Dios y ha sido un sumergirte en Dios y ha sido corrección de Dios. Pero no podemos pretender que todos tengamos el mismo crecimiento y conocimiento. Y muchas veces tener un mismo sentir también va a significar no presionar, no estar diciendo venga y venga y venga y esto es así y esto es así, sino sencillamente impartir la palabra de Dios, traer enseñanza al pueblo, edificarnos unos a otros para que todos vayamos creciendo en amor. Donde no haya un vínculo de amor, iglesia, lo que va a surgir va a ser un espíritu de división muy fuerte. El amor se procura y se busca. La unidad se procura y se busca, porque rápidamente, como uno de los pecados más esenciales en el ser humano, es la división, el egoísmo y el yo. Y necesitamos tener un espíritu de unidad. Ocurre en las familias, donde no hay una verdadera unidad en el matrimonio, donde no hay una verdadera conexión con los hijos, al final se divide. Y el diablo lo que busca en todo momento es traer división. División en lo que Dios dio mayor valor, la familia. Por eso el diablo es tan astuto, divide y vencerás. Donde alguien en la familia se sale del rumbo, al final todo cojea. Cuando un matrimonio no camina unido, al final los hijos se dispersan. Por eso es tan importante caminar en unidad. Por eso el apóstol Pablo habló, machacó, insistió y todas sus cartas iban muy enfocadas hacia la unidad y buscar un mismo sentir en amor, en misericordia, en compasión. Ahí está ese mismo sentir. Probablemente podría haber diferentes pareceres. De hecho, en el libro de Filipenses 2 dice: te ruego que ayudes a Evodia y a Síntique, que caminan juntas, y debió de ser que había algún problema entre estas dos mujeres en la iglesia. Probablemente diferencias de opinión y en algún momento se produce un distanciamiento y el Señor estaba diciendo, y Pablo estaba diciendo, intenta
intenta mediar que haya un mismo sentir, que haya una unidad, que haya un mismo propósito. Y lo que yo te hablo en esta tarde no va a ser solamente a nivel eclesial, sino también a nivel familiar. A todos los niveles la unidad se tiene que buscar y se tiene que lograr por todos los medios, intentarlo, amén, porque en medio de la unidad está la fuerza. Donde alguno se desvincula o donde esa ovejita se pierde, al final va a caminar por lugares perdidos, pero donde hay una iglesia unida que hombro a hombro está caminando, edificando, alentándonos unos a otros, en esa unidad se prevalece. Amén. Ven conmigo a Efesios 4. Cristo es esa cabeza que dirige. Y menos mal que la cabeza no es la iglesia, o que al Señor no se le ocurrió decir que la cabeza fuera el apóstol Pedro, o ninguno de sus discípulos. La cabeza tiene que ser Cristo, porque el único que trae justicia, equilibrio y verdad es Cristo. No podía ser de otra forma. De hecho, iglesia donde la cabeza de una persona no rige correctamente, olvídate del cuerpo. Tu mente es lo que más importante, tiene que estar siempre bien. Amén. Y Cristo es esa cabeza poderosa en medio nuestro. Y todos los demás somos miembros unos de otros. Efesios 4:11 dice: y él mismo, hablando de Cristo, constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Hasta cuándo? Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Hasta ahí leemos. Cuando Cristo murió y Él resucitó, los versículos de antes, Pablo está diciendo que Dios repartió dones a los hombres, que Cristo bajó abajo en las profundidades de la tierra, mostrando que Él había vencido en la cruz del Calvario. Y Cristo también fue a los lugares más altos de los cielos para mostrar su deidad y que Él había vencido sobre principados, potestades y toda hueste de maldad. Y dice, y repartió dones a los hombres. Y como iglesia, Cristo dice, a unos constituyó evangelistas, apóstoles, maestros, todo para la necesaria edificación, para que la iglesia fuera levantada como un edificio fuerte y firme. Y para eso la iglesia somos cada uno de nosotros, tomando nuestro lugar, aportando lo que Dios nos ha dado a cada uno y ejerciendo los dones y talentos que Dios nos ha dado en su iglesia para la correcta edificación de nuestras vidas. ¿Para qué? Hasta que todos lleguemos a esa estatura de un varón perfecto. Y mira que está hablando de un varón perfecto, porque ahora va a hablar acerca de los niños fluctuantes. Hermanos, hay veces que con nostalgia, y yo misma muchas veces, uno dice, ¿quién fuera niño? ¿Quién fuera niño? Sin preocupaciones, jugando todo el día. ¿Quién fuera niño? Cuando uno se cría en un entorno en condiciones, ¿verdad? Con su papá, su mamá, esos niños crecen sin grandes problemas ni preocupaciones. Y total, cuando hay un problema tienen a sus padres que les miran como gigantes, como un referente de decir, sí, pero bueno, mi padre está conmigo, mi madre está conmigo. Y a veces uno dice, ¿quién fuera niño? Pero según la palabra de Dios, ese no es el estado perfecto de madurez.
ni tampoco socialmente, porque un niño no discierne, un niño no conoce, también un niño está expuesto a 1001 problemas, porque donde los padres no están, también los niños sufren grandes penalidades. Así que esa nostalgia de quién fuera niño no me sirve. Otras veces pensamos, ay, si yo volviera a ser joven. Esto lo dicen mucho los de 60, 70. Papá, tú lo decías ayer. ¿Quién tuviera? Porque cuando él está talando árboles, quitando rastrojos y se ve que su fuerza ya no es la de antes. Es que Juli, es que yo cuando tenía 45 años yo me subía a los árboles y esto no me costaba nada y estaba todo el día trabajando, y uno mira la nostalgia de la juventud, porque en la juventud hay fuerza, en la juventud hay vigor. En la juventud tú estás viendo obstáculos porque no somos niños ni somos tontos, te das cuenta que hay obstáculos, pero tu fuerza y tu mente y tus hormonas te hacen decir que puedo, vamos que sí puedo, y eres fuerte. Pero en la juventud tampoco es el estado perfecto de un hombre ni de una mujer, puesto que en la juventud también hay mucha locura. En la juventud también uno quiere hacer y deshacer porque como tienes fuerza y encima hay algo que es el orgullo humano y todos lo tenemos, no te vayas, todos lo tenemos, no, yo sé que puedo, no, yo sé que valgo. Y yo era una jovencita que yo tiraba mucho ese feminismo de decir, yo no necesito un hombre para nada, yo no necesito un hombre. Luego Dios te hace ver ese equilibrio perfecto, que el varón tiene su lugar, la mujer tiene su lugar y ambos han de ser idóneos y en la sociedad cada uno tiene su lugar. No vayas a pensar que porque en esta iglesia hay una pastora es que aquí no se toma en cuenta al varón. En absoluto, respeto y en todo momento sometimiento mutuo, iglesia, pero valorando a cada uno en los dones que Dios nos ha dado. Pero tampoco la juventud es el estado perfecto. El Señor habla de un varón perfecto, a la medida y la estatura y el conocimiento de Cristo en nuestras vidas. Y esa tiene que ser la iglesia. Y esa es la meta que como iglesia necesitamos perseguir, madurar en fe y ser hombres y mujeres que conozcan a Dios, que conozcan su palabra, que conozcan muy bien las promesas de Dios en su vida, que conozcan muy bien también los mandamientos de Dios para guardarlos y no torcernos. Pero fíjate lo que habla hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Versículo 14. Para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Pablo está hablando de los peligros que hay en ser un niño fluctuante. La palabra está hablando de la importancia de ser hombres y mujeres y una iglesia fuerte y unida, conociendo a Cristo y la plenitud de Cristo en medio de cada uno de nosotros. ¿Qué es plenitud? La plenitud es aquel que todo lo llena en todo. Eso es Cristo en el corazón del creyente. Que uno no tiene necesidad más que Cristo esté contigo. ¿Tienes a Dios de tu parte? Entonces todo lo que emprendas te saldrá bien. Tomas a Dios en cuenta absolutamente en todo lo que tú haces, aunque la empresa sea arriesgada, porque temor no es malo. Temor es malo cuando te hace ser cobarde y retraído, pero el temor también es el reparo de decir, Señor, ¿será esto? ¿Será aquí donde yo tengo que avanzar? ¿Será esta decisión la correcta en mi vida? Principio de sabiduría es temor de Dios en tu vida. Tú le pones a Él lo primero. Dios es el que va encajando cada pieza en su lugar. Pero Pablo está aquí remarcando para que ya no seamos niños
fluctuantes. El niño es infantil y fluctuar es cambiar de parecer cada 2 por 3, para que no seamos llevados por cualquier viento de doctrina, por estratagemas de hombres que con astucia y artimañas engañan a los hombres. Y esto lo está hablando Pablo en la primera era de la Iglesia. Ya en aquel tiempo habían herejías encubiertas. Ya en aquel tiempo Pablo tuvo que hablar a la iglesia, Pedro tuvo que hablar a la iglesia de que iban a venir falsos profetas, falsos maestros en el nombre de Cristo. Y Pablo está diciendo, no podéis ser niños fluctuantes. Tenéis que madurar y llegar a esa estatura perfecta. Hay que madurar en fe, hay que ser edificados en amor. Para eso Dios va a establecer a su iglesia con los diferentes dones, con servicios, con ministerios. Dios equipa a su iglesia para que cuando de repente haya un pseudo evangelio, una palabra porque todos van a emplear palabra de Dios, el diablo se viste como ángel de luz para engañar, si es posible, a los escogidos, dice las Escrituras. Así que el diablo no se va a presentar con cuernos y rabo. Eso lo hacen en los carnavales y de mofa, pero el diablo no es tan explícito, sino muchas veces se introduce en las iglesias. Hay falsas herejías, hay falsas enseñanzas, pseudoevangelios, porque aquí está hablando de estrategias del enemigo para engañar. Y con astucia y con artimañas engañan a un evangelio sano, liberador y equilibrado. Ya Pablo tuvo que estar en su tiempo luchando porque muchos habían caído de la gracia, el libro de Gálatas, y estaban cayendo en la ley. Había un sector del pueblo que eran los judíos, pero luego resucitado Cristo, y él dice, id y anunciad el evangelio a todas las naciones, se abrió la salvación para todas las naciones, para el mundo entero. Así que los judíos que querían seguir manteniendo sus tradiciones quieren hacer que el pueblo gentil siga bajo la ley, sí reconociendo a Cristo, pero quieren que se circunciden, quieren que sigan guardando todos los ritos acerca de la carne, acerca de la bebida, y muchas veces, iglesia, trayéndolo a nuestro tiempo de hoy, la iglesia adopta a veces ritos que Pablo habla, mira, por la débil conciencia, al final, pues ten respeto por los que tienen una débil conciencia, tales como no comer carne de ídolos sacrificados. Hay gente que no come morcilla porque dice no, porque la sangre en la vida está en la sangre y Dios lo prohibió en el Antiguo Testamento, pero cuando viene Cristo y habla a Pedro y hace bajar ese lienzo y le está enseñando animales cuadrúpedos y animales que para un judío eran inmundos, no podían comer animales de pezuña, y sin embargo el Señor le dice a Pedro, mata y come. No, Señor, porque nada inmundo voy a comer. Pedro, lo que yo he santificado, he limpiado, no lo llames tú inmundo. Y comienza a abrir la mente y el corazón para que entiendan que el evangelio también es para el mundo gentil. Tiene que combatir que hay algunos que no creen en la resurrección. Y Pablo tiene que estar hablando firmemente acerca de la resurrección, que Cristo resucitó, por lo tanto la iglesia también resucitará, y todo aquel que cree en Jesucristo tiene vida eterna y resucitará en el día postrero. Pero Pablo tiene que estar muchas veces luchando con hombres y con mujeres que introducen herejías. Es más, está diciendo, así que Cristo os ha liberado con su sangre preciosa, nos libera de la esclavitud del pecado, pero venidos a Cristo de repente empezáis a esclavizaros con normas y con formas y con opresiones. Pues si salimos de la esclavitud del mundo y nos metemos en la esclavitud del desequilibrio, de la ley, de no realmente vivir una vida en santidad, en amor, pero liberadora, hermanos,
Ni 0 ni 200. Lo hablaba Juli también este miércoles. El equilibrio en el Evangelio es fundamental, porque te vas a encontrar con gente que dice es pecado ir al cine, no puedes ir al cine. A ver, ¿no? Pues claro que puedes ir al cine. Lo que yo no me voy a meter es a ver una película que tenga un alto contenido sexual o que tenga un alto contenido de violencia, porque nada de eso me va a bendecir. Al contrario, me va a poner en evidencia y me va a hacer ver cosas que están probablemente fuera del lugar. ¿Pero es pecado ir al cine? Pues no. Tales cosas como es pecado bailar. Pues yo estaba hace 15 minutos bailando, tú cambiaste mi lamento en danza y yo me daba la vuelta, yo me movía, yo veía a las cubanas que hacían así y a mí me encanta bailar. Pero obviamente yo tengo que saber qué voy a bailar, qué música voy a bailar, qué letras estoy bailando y de alguna forma al final muestro una conformidad. No voy a mostrar una sensualidad, pero el baile, señores, la expresión del cuerpo lo creó Dios. El baile es un arte y así con muchas cosas en la vida te hablo de un equilibrio. Dios habla acerca de la borrachera y no podemos nunca transgredir ni en caer en borrachera, ni caer en glotonería, por ejemplo. La vida del cristiano tiene que ser una vida en equilibrio, pero ni 0 ni a 200, ni tampoco esa libertad y ese libertinaje donde muchas iglesias no ven nada pecado. Todo sirve, todo vale. Total, estamos bajo la gracia de Dios, pues en esa gracia yo oro, pido perdón y sigo con mi vida. Pero no, gracias a Dios, esta iglesia no tiene esa línea de doctrina, porque al final, sin santidad, nadie verá al Señor. Pero también es importante, iglesia, que sepamos que la santidad es un proceso en nuestras vidas. La santidad no es de la noche a la mañana. Todos hemos venido con una maleta de una vida vieja y pasada. Conocer a Cristo, la entrega a Cristo y la salvación es automática para todo aquel que cree en el nombre de Jesús. Pero la santidad es un proceso donde yo, en la medida en que conozco a Cristo y conozco su palabra, mi vida va siendo transformada. Pero no bajo la opresión de alguien, sino la palabra va trabajando en mi vida, iglesia. Y eso es muy importante, que vivamos en ese espíritu de unidad y en ese mismo sentir. Porque si yo como pastora y uno ve los diferentes crecimientos en personas, a lo mejor hay hermanos que tú has visto en 2, 3 años cómo su vida espiritualmente ha ido creciendo. Y ya no te hablo solamente en conocimiento, porque el conocimiento es un aprendizaje. Te hablo de vivencia, porque el cambio se muestra con la vivencia, con los frutos. Y es ahí donde nosotros decimos, como líderes pastorales, y decimos, gloria a Dios, hay un crecimiento, hay un conocer de Dios, hay una vida que está siendo cambiada y transformada a muchos niveles. Pero uno quisiera, cuando hace 13 años se abrió esta iglesia, yo pensaba en mi corazón, ¡buah! La que vamos a montar aquí. Veníamos de estar liderando jóvenes y de estar en eventos para jóvenes. Y teníamos realmente una pasión muy fuerte para ver que jóvenes venían a Cristo como nosotras en un momento dado habíamos entregado nuestra vida a Cristo y vivíamos una vida de avance. Pero resulta que cuando tú estableces una iglesia, como cuando un cristiano se convierte, resulta que hay que empezar a edificar por las bases. Y la base de un edificio, tú no la ves. Tú estás viendo planta baja, primera planta, segunda planta y todo lo alto que quieras llevar ese edificio. Pero ese edificio tiene unos cimientos, como una familia tiene unos cimientos, como la vida de un cristiano tiene que tener un cimiento.
donde no hay cimiento y donde no hay profundidad, en la tercera, cuarta planta, y esto me enseña, en Turquía había una sección, una barriada nueva de hacía 10 años que no habían construido con materiales antiseísmo. Por abaratar costes y precios, no habían puesto materiales antiseísmo. Así que edificios de 14 plantas repletos de personas y familias durmiendo, ¡fum!, todo para abajo. Y sin embargo, muy cerca, a 160 kilómetros, donde se supone que ese terremoto tan fuerte tenía que haber derribado también edificios a 160 kilómetros, toda esa gente está viviendo una vida normal, la vida está siguiendo dentro de la situación que hay. ¿Por qué? Porque esos edificios tenían materiales antiseísmo. Y cuando la vida de un creyente empieza a forjarse, uno quisiera que el crecimiento fuera ya. Venga, va, ponte a servir, ponte en un ministerio. Y a veces queremos que la iglesia vaya rápido y tú sirves aquí, tú sirves... Pero donde no hay un cimiento y un conocer de Dios y una búsqueda genuina y una estabilidad y una madurez, entonces luego vienen los problemas. Pero hay que tener la paciencia y la gracia de Dios para saber que lo que Cristo edifica se va a mantener. Y que la obra que Dios ha comenzado en tu vida y en tu familia, cree en el nombre del Señor que ha de establecerse y que tiene un propósito. No pienses que porque la obra va muy lenta es que los obreros están desayunando o es que Dios se ha olvidado. No, pero ese edificio necesita todos los materiales necesarios para que cuando vengan tempestades y dificultades, ese edificio se mantenga. La Iglesia lleva el ritmo que Dios marca. Ni lo marco yo, ni lo marcas tú, ni lo marca el mundo, ni lo marcan los tiempos. La Iglesia la edifica Cristo y necesitamos ser edificados en amor. Pero miremos bien, no seamos niños fluctuantes, porque vienen también pseudodoctrinas, pseudocorrientes que con artimañas y tratando de engañar quieren torcer la vida de una iglesia o la verdad que hay en Cristo. Ven conmigo a Judas, libro de Judas. Vivamos, iglesia, vivamos en un evangelio sanador y ausente de temor, porque donde Dios no está reinando en amor y hay temor en el corazón, tu vida no crece con paz ni con la seguridad de que Dios está contigo y de que Él te guía y que Él te enseña. Yo sé que en mi niñez y en mi juventud yo he cometido errores. Yo he mentido a mis padres. Yo no era buena estudiante. Ya se lo he comentado a una persona antes para que sepan que no todo el mundo saca 10. Yo lo sé, Lucas, que es que tú estás ahí, venga, pin. Yo sé que Nico también es estupendo también. Yo sé que hay mucha gente que venga estudiando y gente... Mira, Karen aquí está estudiando en España, gloria a Dios. Pero tiene que haber testimonios de todos los tipos, ¿vale? Y gloria a Dios por los que sacan muy buenas notas. Pero gloria a Dios como personas como yo, que yo suspendía porque no tenía dinámica de estudio. Y Dios tuvo que enseñarme, yo tuve que entrar en responsabilidad, disciplina, y Dios me enseñó muy poco a poco. De hecho, mi carrera, en vez de derecha, se torcía, se enderezaba, se torcía, se enderezaba, pero lo terminé. Porque no importa cómo empieces, lo que importa es que lo acabas.
Y lo que importa es que cumples el propósito de Dios en tu vida. Amén. Y todos son testimonios. Y yo no proclamo, yo lo que digo es que todo el mundo se tiene que esforzar. Lo mío no es una excusa, pero yo veo la mano de Dios en mi vida, aún en medio de mis adversidades. Y lo que iba a decir, yo he hecho cosas mal, pero mis padres me han querido siempre, y cuando he hecho algo mal, me han reprendido, me han sentado, me han dicho las cosas como son. Alguna torta de pequeña, pues claro que me la he llevado, y no ha pasado nada, no me he traumado. No me he traumado, es más, me ha ayudado, porque yo era de las que pujaban fuerte, yo retaba en mis pensamientos, retaba en mis ideas, y Dios me hizo ver que nadie es fuerte en su propia fuerza, que todos necesitamos de Dios y que las buenas intenciones no valen, son importantes tomar decisiones, pero Dios es el que marca el rumbo, amén, y Dios es el que te ciñe de poder y te fortalece. Pero aún en medio de mis errores, mis padres me han seguido amando y me han seguido educando. Iglesia, así es Dios con nosotros. No podemos tener el referente de un Dios que me va a caer el rayo y lo que me vaya a pasar no, tenemos que saber que Cristo me ama, que Él dio su vida por mí, que en medio de mis fallos y de mis caídas yo lo que hago es presentarme, Señor, perdóname, y perdóname por esto, y ayúdame, restaura mi vida. Pero Dios no deja de amarme por los fallos que yo cometa. Él lo que me dice es, levántate y sigue caminando en mis caminos, en mi palabra, sigue edificando tu vida. Ese es Dios en mi vida. Y te hago un inciso antes de que leamos en Judas. Primera de Juan 4, 18. No, lo apuntas, no hace falta que lo busques. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso, pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de Él, el que ama a Dios, ame también a su hermano. El verdadero amor echa fuera todo temor, porque el que teme no ha sido perfeccionado, no conoce a Dios, porque en sus brazos estamos y en Él nos movemos. Dios nos va a enseñar como un padre enseña a su hijo. Y Dios nos va a mostrar que probablemente esto que hemos hecho, esta decisión que hemos tomado no es correcta. Pero Dios te enseña, no trae condenación. Amén. Es importante que todos lo sepamos, porque si no vas a crecer toda la vida con la mano aquí, pensando qué me va a hacer Dios. Y ese es el evangelio de muchos creyentes. Y lo peor de todo, ese es el evangelio de muchos que hablan el evangelio con tal dureza que al final está el pueblo, la iglesia pendiente de a ver por dónde me tapo que me va a caer. El perfecto amor de Dios echa fuera todo temor. Judas 1:11, y está hablando de pues esas malas doctrinas, esos falsos maestros. Hay de ellos, Judas 1:11, hay de ellos porque han seguido el camino de Caín y se lanzaron por lucro en el error de Balaam y perecieron en la contradicción de Coré. Estos son manchas en vuestros ágapes, que comiendo impúdicamente con vosotros se apacientan a sí mismos, nubes sin agua, llevadas de acá para allá por los vientos, árboles otoñales, sin fruto, 2 veces muertos y desarraigados, fieras ondas del mar que espuman su propia vergüenza, estrellas errantes para las cuales está reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas. Hay de ellos, hay de aquellos que encubiertamente introducen falsas doctrinas, hay de aquellos que tuercen el evangelio, hay de aquellos que imponen cargas que muchas veces ni con un dedo ellos la pueden llevar, pero se presiona sin dejar que sea
Cristo, el que a través de su palabra, el que a través de la enseñanza en la iglesia, todos vayamos siendo edificados en amor. Y está diciendo, hay de aquellos, dice, que han seguido el camino de Caín. Caín debiera haber protegido y guardado a su hermano, y no que por envidia le mató. Abel y Caín, siendo hijos de los mismos padres y ofreciendo una ofrenda a Dios, que Dios estimó que la ofrenda de Abel no es que fuera mejor, probablemente fue la actitud de corazón lo que hizo que Dios se agradara con la ofrenda de Abel, porque dice que escogió lo mejor que tenía y a Dios le agradó su ofrenda. Sin embargo, Caín dio de lo que tenía. Probablemente su actitud fue que hay que satisfacer a la deidad, que Dios nos ha creado y yo tengo que darle algo. Pues toma, Señor. Y fue la actitud de corazón. Pero Caín, que debiera haber protegido y ayudado a su hermano, como hacen todos los hermanos. Mi hermana me ayudaba a mí, y todos los hermanos en alguna medida se cuidan, se protegen. Y sin embargo, por envidia y por rabia, asesinó a su hermano. Han seguido el camino de Caín. Por eso Primera de Juan está diciendo, ama a tu hermano. ¿Cómo dices que amas a Dios, al que no ves, y a tu hermano que está hecho a imagen y semejanza de Dios, no le amas como Dios le ama? Y parte de la unidad es mirar a tu hermano y estimar a tu hermano como superior a ti mismo. Ahora después lo veremos, porque la palabra de Dios está hablando. Mira y estima a tu hermano como superior a ti mismo. Y ayúdale. El verdadero amor y la verdadera unidad reside no en machacar porque uno no ve el crecimiento que le gustaría ver, sino en ayudar y edificar y consolar y levantar a una persona para que todos lleguemos a la estatura de Cristo, del conocimiento de Cristo. Todos, los que han empezado antes, los que han llegado después, los que son más jóvenes, los que son más mayores, todos tenemos que llegar a ese varón perfecto, a esa estatura perfecta. Y como iglesia, todos tenemos que tener el compromiso de cuidarnos, ayudarnos, edificarnos, fortalecernos, todos. Hay de ellos que han seguido el camino de Caín. Pero Judas no se queda ahí y se lanzaron por lucro en el error de Balaam. Si tú lees Números 22, 23, 24 y 25, vas a entender cuál fue el lucro y el error del profeta Balaam. Se le denomina el profeta a sueldo, porque fue contratado por Balac. El pueblo de Israel había salido de Egipto y tenía que llegar a la tierra prometida. Pero en el transcurso de llegar a Canaán tuvieron que atravesar varias naciones. Y dice la Escritura, y allí no había redes sociales, allí no había WhatsApp ni redes sociales que se comunicaron. Cuidado con Israel que va por allí. Y sin embargo, dice la Escritura en Números 21 que había llegado a oídos de los pueblos y las naciones de alrededor que Israel era una nación fuerte porque su Dios estaba con ellos. Y dice que el rey de Moab dice, si yo no paro a este pueblo, nos van a lamer como el buey lame la grana del campo, nos van a arrasar. ¿Y qué es lo que hace? Contrata a un profeta a sueldo para maldecir al pueblo de Israel. Maldícemelo. Habla mal de ellos, porque la palabra, iglesia, es fundamental. Tú dile a un niño tonto todos los días y ese niño en 15 días es un niño deprimido, desdichado, porque la palabra hablada tiene poder. Pero Dios había determinado bendecir a su pueblo y Dios tiene que hablar con este profeta asalariado que tenía un don pero lo estaba utilizando para la perdición porque quería maldecir. Vas a ir con ellos pero hablarás la palabra que yo te diga, porque no hay agüero, no hay maldición para aquel a quien Dios ha decidido bendecir y no maldecir. Y esto me habla, iglesia, porque el pueblo de Dios fue un pueblo infiel, duro de corazón, obstinado, con falta de fe.
Pero ojo, era el pueblo de Dios. Y era el pueblo escogido por Dios. Y si Dios tenía que enseñarles, les iba a enseñar e iba a traer juicios sobre ellos. Pero que nadie osara a maldecir al pueblo de Dios. Como nadie ose a tocar a uno de estos pequeños. Gente en la iglesia probablemente con poco crecimiento, con poco conocimiento y que meterán la pata una y otra vez. Pero no se te olvide que es hijo de Dios igual que tú, igual que yo. Cuando tú y yo miremos a cada uno de nosotros y nos estimemos a cada uno como superiores a nosotros mismos, el verdadero amor de Dios estará en nosotros. Pero somos muy rápidos, maldíceme este pueblo. Mucho cuidado, era el pueblo de Dios y Dios trató con ellos y Dios no rompió nunca su pacto hasta el punto que el Mesías nació de la descendencia del linaje de Abraham en Israel. Y de ahí todas las naciones serán salvas, pero la promesa era para su pueblo, pueblo escogido y llamado por Dios. Que nadie toque, iglesia, a un hijo de Dios. Que nadie toque a uno de estos pequeños. Dice las Escrituras, Jesús dijo, si vosotros, siendo malos padres, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto no más mi Padre no dará el Espíritu Santo a aquel que se lo pida? Pero nosotros a veces pensamos, no te lo mereces, ese no se lo merece, ese pide de Dios, pero ¿tú has visto la vida que lleva? ¿Tú has visto la vida que lleva? Si a Dios le place derramar su espíritu y tratar con esa persona, y tratar en su gracia y en su amor, y coger a esa oveja perdida y levantarla en alto para mostrar la gloria y el poder de Dios sobre su vida, ¿quiénes somos tú y yo para enjuiciar a la iglesia? ¿Quiénes somos tú y yo? Si no amamos como Cristo ama, no avanzaremos en el reino de Dios, iglesia. Hay mucha gente, ¡ay de los ricos! El rico ya tiene su recompensa. El rico, hermanos, muchas veces esa gente adinerada y rica con buenas posiciones son los que han cambiado los equipos quirúrgicos de muchos hospitales aquí en Madrid y en España. ¿Cómo? Con su riqueza. El problema de las riquezas es la avaricia y tener amor al dinero y no saber gestionar ni tu tiempo ni tu economía. El problema no es el dinero. Muchos hermanos ricos de muchas iglesias que a lo mejor dicen, es que las riquezas, pues a fin de mes han ayudado a más de un hermano y muy discretamente a salir y terminar su mes. Así que no maldigamos y no hablemos mal de aquel que tiene una buena posición económica porque Dios le bendice para bendecir a su pueblo. Pero hermanos, somos muy fáciles. Esto es muy fácil y no debemos hacerlo. Dios trae bendición a su pueblo y a sus hijos. Pero aprendamos a vivir en una unidad y en un amor y en un mismo sentir de amor, de misericordia, de compasión unos con otros. Ay de aquellos que siguieron el camino de Caín se lanzaron tras el lucro y el error de Balaam. Un burro tuvo que hablar a Balaam, un burro. Para que un animal hable, ya tiene que ser durito el profeta y el varón de Dios, pero tuvo que abrirle la boca y decirle, desde que estoy contigo sirviéndote, ¿no te he ayudado y no he hecho todo lo que tú me has dicho? ¿Por qué me golpeas? ¿Por qué te saliste del camino? Y Dios le abrió los ojos y vio al ángel de Jehová con una espada desenvainada y le hizo ver que el ángel de Jehová iba directo a matar al profeta porque iba a maldecir a su pueblo y Dios había determinado bendecir. Así es la iglesia de Cristo. ¿Dios va a tratar con nosotros? Sí. ¿Y que te va a hacer muchas veces comer el polvo? Sí. Pero no se te olvide que somos hijos de Dios y que llegado el momento y aprendida la lección, Dios nos levanta, nos restaura y seguimos caminando en Él, iglesia. Ay de aquellos. Y tercero, y aquellos que perecieron en la contradicción de Coré. 3 eventos del Antiguo Testamento nombra Judas: Caín, la rebelión del profeta
y la rebelión, la contradicción de Coré, Números 16, pueblo de Israel. Y Coré con 250 hombres, principales, príncipes del pueblo de Israel, se levantan contra Moisés y contra Aarón. Recuerda que Moisés era el líder político que Dios había establecido. Aarón es el líder sacerdotal, era el que intercedía delante del pueblo. El Antiguo Testamento era así, no ahora en el Nuevo Testamento, donde Dios dice, todos somos reyes y sacerdotes, es decir, todos tenemos libre acceso en la presencia de Dios. Amén. Pero en aquel tiempo Dios tenía establecido un liderazgo. Moisés como líder político, Aarón como líder y su descendencia, linaje sacerdotal, donde iban a estar en el templo ofreciendo sacrificios y expiación por los pecados del pueblo. Y los siguientes eran los levitas, que hacían determinadas funciones dentro del tabernáculo y dentro del templo. Pero a Coré se le ocurre y dice, ¿y por qué nosotros no podemos ser como Moisés y como Aarón? ¿Qué os pensáis? ¿Que solamente Dios habla a través de vosotros? Y se rebelaron contra lo establecido y el liderazgo de Dios, que Dios había establecido. ¿Qué es lo que hace Moisés? Si tú lees Números 16, en ningún momento verás que dice, y peleó con Coré y con los 250 hombres, pues Dios me ha elegido a mí. No, dice que rostro a tierra él se tumba al suelo en honor a Dios y respeto a Dios y dice, coja cada uno su incensario. El incensario eran unas brasas donde se ponían incienso y representan las oraciones del pueblo de Israel y las oraciones por familias. Y dice, coja cada uno su incensario, oremos a Dios y sea Dios quien decida, a quien Dios atrajere hacia sí, será quien tenga que estar en el sacerdocio de Aarón. Y Moisés habla con ellos y les dice, os es poco que servís, que Dios os eligió para servir en la casa de Dios, que queréis mayor lugar y posición. ¿Acaso Moisés había elegido su posición? ¿Acaso Aarón había escogido su posición? Fue Dios quien marcó. Y dice la Escritura que al día siguiente se abrió la tierra y tragó a todo Coré, toda su familia, todas sus tiendas, los 250 hombres. Y fue Dios quien habló y estableció a quien Dios había llamado. Gema, y después de esta historia, ¿por qué me cuentas eso? Vengamos a la iglesia de hoy en día, donde el Señor está diciendo, no haya rivalidades, no haya contiendas, formáis parte de un cuerpo, son diferentes dones, todos puestos al servicio de Dios, todos trabajando como un cuerpo unido. Aquí no hay nadie más que nadie, Cristo es la cabeza, Cristo es la cabeza, Cristo es la cabeza. Todos nosotros somos colaboradores. Ninguno tenga de sí más alto concepto que el que deba tener, sino sirva a todos con cordura y en amor y en un espíritu de servicio. No puede ser como el mundo, quítate tú que me pongo yo, déjame a mí porque yo lo sé hacer mejor. Incluso en la familia, no te hablo solamente de iglesia, te hablo de familia, te hablo cuando alguien se cree, esto está en pie por mí. Si no fuera por mí, aquí no habría nada. Mucho cuidado con lo que hablas, porque nadie será fuerte por su propia fuerza. No se crea el rey que por la multitud de su ejército va a ganar. No se crea el valiente que por su gran fuerza va a vencer. No se crea que aquel que es fuerte y bravo se piensa que va a prevalecer. Lo que tenemos y lo que nos es dado es por Dios. Y el que edifica a su iglesia y el que edifica mi vida es Cristo. Nadie se crea la última Coca-Cola del desierto, porque no es así. Dios quiere usarnos a cada uno de nosotros, pero iglesia, entendamos el amor tan genuino y tan firme que tiene que haber en su iglesia, porque Él está edificando con solidez
a su iglesia. Y nuestras vidas tienen que ser perfeccionadas y preparadas. En un matrimonio, en un hogar, es que yo mando, es que tienes que hacer lo que yo digo, tiene que haber un mismo sentir. Pero ese mismo sentir no pasa por hacer siempre lo que tú dices. No me quiero meter en otros terrenos. Un mismo sentir es cuando hay un amor, hay una misericordia, hay una misma perspectiva de vida, cuando todo confluye en el amor y la misericordia de Dios. Segunda de Corintios 13:11, por lo demás, hermanos, tened gozo, perfeccionaos, consolaos, sed de un mismo sentir y vivid en paz. Y vivid en paz. Y el Dios de paz y de amor estará con vosotros. Consolaos, perfeccionaos, ayudaos, someteos unos a otros. Sometimiento no es como hoy en día se entiende el sometimiento. Haces lo que yo te digo. ¿Por qué? Porque sí. La palabra de Dios, cuando habla de sometimiento, no está hablando en esos términos. Sometimiento es en amor. Sometimiento es en consenso. Sometimiento es que unos a otros nos estamos llevando y hombro a hombro estamos trabajando, iglesia. Y ese es, en gran medida, el mismo sentir. Y ya termino, Efesios 4:15. Sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Sigamos la verdad de Cristo en amor. Sigamos a Cristo, madurando y siendo edificados en fe. Sigamos en amor, trabajando y bajo un espíritu de verdad. Y cuando uno detecta, y Juan habla, ay, hermanos, han salido muchas falsas doctrinas y maestros, pero vosotros que sois espirituales, discernir, porque hay un espíritu de verdad y hay un espíritu de mentira. Y el Espíritu Santo que está en cada uno de nosotros es el que nos ha de guiar a toda verdad. Y muchas veces, iglesia, es importante, a veces, te lo digo de una forma, en los barcos chinos, cuenta la historia, que tenían que atravesar pues largas trayectorias hasta llegar a China y mantener todos los peces en esa cubierta para lo que era el pescado diario. ¿Y sabes qué pasaba? Que como era tan largo la distancia, cuando llegaba ese pescado a China, o no sé si era China o Corea, no me quiero equivocar. ¿Dónde era? Japón. Más alto, que la pastora está sorda. Era Japón. Cuando en esas largas trayectorias se daban cuenta que los peces que habían capturado para llegar a las cocinas llegaban sin fuerza, sin músculo, y se nota un pescado fresco, lo mismo que una carne fresca, e idearon el meter un pequeño tiburón en aquellos sitios que tienen aquellas cubiertas, peceras enormes, y metieron un pequeño tiburón. ¿Para qué? Para que durante todo el trayecto hasta llegar a Japón sabían que había un porcentaje de peces que ese tiburón se iba a comer, pero iba a hacer que toda la pecera tan grande los peces se mantuvieran huyendo de ese tiburón y esa carne de pescado llegara fresca y llegara buena. Hermanos, a veces el Señor permite pequeños tiburones en iglesias, en las vidas, dígase a través de aflicciones, porque es la única forma que el cristiano esté alerta. Que el cristiano esté alerta. Dice, para que no seáis niños fluctuantes, llevados por todo viento de doctrina, guiados por estratagemas de hombres que a través de las artimañas del error están engañando a muchos. Cuidado, no,
La iglesia tiene que aprender y tener discernimiento de qué espíritu es de Dios y verdadero y qué espíritu es mentira. Hay una tergiversación de palabra, pero la iglesia tiene que buscar a Dios y estar alerta. Amén. Somos una iglesia alerta, ¿verdad? Que nos estamos edificando en amor. Vamos a ponernos